Bienvenidos a Hope TV, el programa para toda la familia. El día de hoy, Mónica Muñoz nos va a estar dando una reflexión acerca de la fortaleza. Concluimos con el mes para los jóvenes y estamos muy felices porque durante todo el mes hemos recibido muchos de sus mensajes y nos causan mucha felicidad. En lo personal, todos los temas que tuvimos me ayudaron un montón. Espero que a ustedes también les haya ayudado y que lo hayan compartido con sus familiares y amigos. Y en cuanto a la música, nos han estado pidiendo mucho a este grupo. Desde Mérida, Punta de Lanza. Oh Señor, yo sé que soy rapero, pero tú me has mandado para que yo sea obrero. Mi ciudad no se ilumina con la luz artificial, se ilumina con la luz de toda tu majestad. Mi trabajo consiste en llegar a la mies, para que mis hermanos puedan llegar a tus pies. Te fuiste, los discípulos no se regocijaron tanto, pero era necesario para mandar al Espíritu Santo. Recibiréis poder para ir a Jerusalén. Somos la levadura, somos la luz también. Estamos vestidos de toda la armadura, para que en el día malo no perdamos la cordura. Sensible a tu voz, Señor, heme aquí. Sabré que eres tú y no el sacerdote Lee. Quiero ser un buen obrero, corazón de misionero. Toma mi vida entera y mi alma prisionera. Aquí estoy y vamos por más, men. Y por medio de esta rima que se salven los demás. ¿Por qué en la iglesia somos tantos, men? ¿Por qué en la calle pocos santos, ¿Por qué el altar lleno de llanto? ¿Por qué ni una pisada en el asfalto, no? ¿Por qué en la iglesia somos tantos, men? ¿Por qué en la calle pocos santos, ¿Por qué el altar lleno de llanto? ¿Por qué ni una pisada en el asfalto, no? Mucha es la mies y pocos los obreros. Llegó el momento que nos oiga el mundo entero. Salgan los obreros de todos los rincones, llevando el evangelio a muchos corazones. Hay muchas personas que tienen un vacío, perdidos en el mundo con un gran corazón frío. Fuimos escogidos para una gran misión, hablar de Jesucristo aunque estén en la prisión. Pongámonos de pie y usemos la armadura, expandiendo la palabra hasta la más alta llanura. Que en todos los rincones conozcan más de ti, aprendan de tu amor, la mejor forma de vivir. Moriste en una cruz y tu obra se cumplió, salvando nuestras almas, derramando de tu unción. A ti te doy mi vida, vuélveme en un gran obrero, revelando el mensaje para todo el globo entero, el cual a ti te dice que te alejes del pecado. Su sangre derramó y fue crucificado. ¿Por qué en la iglesia somos tantos, men? ¿Por qué en la calle pocos santos, ¿Por qué el altar lleno de llanto? ¿Por qué ni una pisada en el asfalto, no? ¿Por qué en la iglesia somos tantos, men? ¿Por qué en la calle pocos santos, ¿Por qué el altar lleno de llanto? ¿Por qué ni una pisada en el asfalto, no? Canción dedicada para la nueva era, para el niñito, para el rico y para la clase obrera. No me avergüenzo porque es poder de Dios, y a donde quiera que vaya cumpliremos la misión, enseñando y predicando el mensaje del Cordero, sembrando la semilla como todo un buen obrero. Esto es un mensaje predicar a las naciones, en el parque, en las plazas, en todas las estaciones. A tiempo, a destiempo, el tiempo no pasa lento. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento, ovejas que perdieron toda la dirección. Yeshua HaMashiach puede dar la redención, que vuelvan a sus pies y reconozcan el redil, que solo Dios perdona y saca de lo sucio y vil. El Espíritu Santo a ti te está llamando, soy solo el instrumento que Jesús está usando. Ven Señor Jesús, te lo escribo de postdata, y toda la iglesia le gritamos Maranata. ¿Por qué en la iglesia somos tantos, men? ¿Por qué en la calle pocos santos, ¿Por qué el altar lleno de llanto? ¿Por qué ni una pisada en el asfalto, no? ¿Por qué en la iglesia somos tantos, men? ¿Por qué en la calle pocos santos, ¿Por qué el altar lleno de llanto? ¿Por qué ni una pisada en el asfalto, no? Punta de Lanza, Jorgan AP, Lalo Delfín. Llevemos a cabo la comisión que nos han encargado. Esto es de Punta de Lanza. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este programa y bueno, quiero pedirles que por favor disfruten del tema que vamos a ver el día de hoy, porque la verdad está muy bonito, muy interesante. Yo lo he disfrutado mucho. Bueno, quiero decirles que cada tema lo disfruto,
pero vamos a hacerlo. Ustedes han escuchado la frase seguramente que mucha gente dice, es un roble, es fuerte como un roble. Y bueno, yo estaba leyendo que el árbol del roble es un árbol muy fuerte, es un árbol muy grande, que tiene un tronco grueso y que también puede tener una altura superior a los 20 metros. Es un árbol muy longevo, puede durar hasta 1000 años. Y una de las características más importantes de este árbol es la dureza de su madera. Entonces, por eso muchas veces se utiliza esa frase de es fuerte como un roble para referirnos a veces a personas que tienen una gran fortaleza, que se mantienen firmes ante las adversidades de la vida, ante las circunstancias que le está ocurriendo a esa persona en ese momento, y decimos que es una persona muy resistente y también que a lo mejor goza de muy buena salud. Y bueno, quizá esas personas las comparamos con un roble por esa fortaleza con la que podemos verlos. Y quizá esas personas hayan su fortaleza en su propio carácter, en su propia personalidad, en sus propias experiencias de vida que han tenido. Muchas veces hasta la genética puede influir y pues podemos decir que esas personas pueden sentirse fuertes, quizá por su propia determinación. Pero el día de hoy les quiero platicar de esa verdadera fuente de la fortaleza. ¿Cuál es la verdadera fuente de fortaleza? Pues es Dios. Vamos a leer, les voy a leer un pasaje de la Biblia, unos versículos. Los encontramos en Isaías 40, 28 y 29. Y a mí me gustó mucho cuando leí esto y sobre todo cuando lo leen ustedes y se quedan pensando en lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué hermoso escuchar, ¿verdad?, estas palabras. Yo creo que todos hemos pasado, o a lo mejor estamos pasando por situaciones difíciles, por situaciones en las cuales nos pueden tener un poquito agobiados o cansados, situaciones quizá de falta de trabajo, de alguna enfermedad, de alguna situación familiar que no nos tiene muy contentos, a lo mejor una situación financiera también difícil, o quizá un trabajo que está muy mal remunerado, pero no tenemos la oportunidad de cambiar ese trabajo, una relación rota, quizá una relación de amistad o una relación familiar y que nos puede tener realmente agobiados. O muchas personas a lo mejor están pasando por una situación legal, un juicio, y que también los juicios son muy cansados, nos cansan, no nada más físicamente, sino mentalmente y espiritualmente. Puede ser a lo mejor el tener que postergar una visita al médico por alguna dolencia que tengamos y que tengamos que hacerlo porque a lo mejor no hay esa posibilidad de ir al médico. A lo mejor también hay personas que están pasando por tener que retrasar unos estudios universitarios o quizá una preparatoria. No sé cuántas circunstancias en la vida podemos nosotros tener y que podemos tener pues muchos sentimientos, ¿no? Porque es tanto lo que estamos viviendo que podemos sentirnos agobiados, nos podemos sentir desanimados, cansados, sin fuerzas, desanimados, sin ganas de seguir adelante, nos sentimos debilitados, pues hasta deprimidos. Y muchas veces una depresión nos puede traer también consecuencias físicas, ¿no? En donde sentimos que nuestro cuerpo no responde, a lo mejor nos da mucho sueño cuando tenemos una depresión, empezamos a bajar de peso, empezamos a tener a lo mejor también empezamos a irritarnos y podemos flaquear, ¿verdad? Ante estas
circunstancias de la vida. Podemos flaquear y llegar a pensar en tirar la toalla porque ya es demasiado lo que estamos viviendo y estamos cansados, estamos fatigados, ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Pero bueno, eso es normal porque pues somos humanos, ¿verdad? Y tenemos esos sentimientos y a lo mejor a veces puede ser muy difícil de poderlos superar. Pero pues muchas personas también en la Biblia pasaron por estos sentimientos en donde a lo mejor un día se sentían pues con mucho gozo porque el Señor les había respondido en alguna oración y al día siguiente se sentían tan deprimidos al grado de hasta quererse suicidar, ¿no? Entonces, pues puede pasar. Pero la buena noticia es que Dios nunca se cansa, ¿verdad? Lo vimos, lo acabamos de leer en estos versículos y también algo muy bonito, Él nunca se cansa porque Él es todopoderoso y para Él nada es imposible. Entonces piensa, qué bonito es saber de un Dios que no se cansa como nosotros, que Él no se agota, que Él no se fatiga por los problemas de nosotros, ¿verdad? Y que sabemos que podemos contar con Él. Entonces, qué bonito es podernos refugiar, qué bonito es poder leer estas citas y nos puede dar ánimo y nos puede tranquilizar estas palabras de esperanza que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Entonces, Dios nos puede conceder esa fuerza necesaria para superar los obstáculos de nuestra vida. Él nos puede, dice la Biblia también que Él adiestra nuestras manos para la batalla y nos puede también ceñir de poder precisamente para estar firmes y para no caer. En resumen, solo Dios puede hacernos fuertes como un roble, solamente Él. Y la Biblia, fíjense bien, acabamos de leer esto, ¿no? Que dice, Él da esfuerzo al cansado. No dice, Él quita la carga al cansado, ¿sí? Eso significa que van a haber problemas que Dios no nos los va a quitar como si fuera por arte de magia, sino que Él nos va a dar las fuerzas necesarias para poderlos enfrentar. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué? Si lo que nosotros queremos es quitarnos de esa carga. Y bueno, lo que pasa es que Dios también quiere de nosotros que confiemos plenamente en Él, que confiemos en Él, pero también que dependamos completamente en Él. Eso es lo que Dios quiere, porque realmente nosotros como humanos podemos pensar que quizá el dolor y el sufrimiento pueden ser destructivos, pero realmente el dolor y el sufrimiento pues son parte de este proceso de fortalecimiento. Eso es lo más importante y por eso es necesario conocer a Dios, ¿verdad? Para saber cómo piensa Él, cómo actúa Él y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo podemos hallar fortaleza en Dios? Porque ya lo leímos, ¿verdad? Dice que Dios nos va a dar esas fuerzas. Sí, pero ¿cómo hallar esas fuerzas en Dios? ¿Cómo debemos de hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Debemos de humillarnos, es decir, humillarnos, dice la Biblia, delante del Señor, porque Él nos va a exaltar. Cuando nosotros nos humillamos, Él nos va a premiar, Él nos va a bendecir. Es decir, nosotros debemos de reconocer nuestra condición, de reconocer que estamos en el suelo, que estamos débiles, que no tenemos fuerzas, reconocer que no con nuestras fuerzas, ¿verdad? Ni tampoco con las fuerzas que otra persona quizá nos pueda dar, porque la fortaleza viene de Él. Esa es la clave principal. Y entonces nosotros no debemos de apoyarnos en nuestra propia sabiduría y en nuestras propias fuerzas, sino que el reconocer que solamente de Dios, eso significa humillarnos delante de Él. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para hallar la fortaleza de Dios? Y hay un tema muy interesante. Yo saqué estos 4 puntos, ahorita ya les platiqué de uno. Y otro es acudir a Jesús. Acudir a Jesús. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hablo de Jesús? Pues porque Jesús es el Hijo de Dios
Y la Biblia me enseña que el Hijo de Dios es el camino, el único camino a Dios. Entonces yo tengo que conocer a Jesús y tengo que entregarle mi vida completa a Jesús y sujetarme por completo a Él. Si nosotros acudimos a Jesús, Él nos promete que no vamos a estar cansados y no vamos a querer dejar de luchar. Precisamente el mismo Jesús dice en la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bonito es saber esta promesa que está haciéndonos Jesús, que nos hace la invitación. Vengan a mí, vengan, hay que acudir a Jesús, porque Él nos va a dar ese descanso a nuestras almas. Quiere decir que debemos de sujetarnos a Jesús. ¿Sujetarnos en qué sentido? Sujetarnos en cuanto a su voluntad. ¿Qué debemos de hacer? Pues hay que platicar con Jesús, hay que platicarle todo lo que traemos, todo lo que nos agobia, todo aquello que nos tiene cansados, que nos tiene desanimados, que nos tiene agobiados, deprimidos. Y hay que acudir a Él, hay que platicarle a Él, porque Él nos va a dar esa fortaleza que tanto necesitamos. ¿Por qué? Porque efectivamente Él nos va a indicar el camino correcto que debemos tomar en esta o en otra situación. De verdad, Él lo puede hacer si te sujetas a Él, si acudes a Él y no decides acudir a ti mismo y decir yo puedo. No, ríndete, ¿verdad? Ríndete a sus pies y Él te va a dar esas fuerzas que necesitas. Y Él nos va a dar esa dirección que tanto necesitamos, esa guía para poder resolver un problema, para poder tomar una buena decisión, y poco a poco podemos ir viendo cómo esa cuestión que nos está agobiando, vamos a sentir esa carga más ligera, ¿verdad? Otro punto importante para hallar la fortaleza en Dios o la fortaleza de Dios es algo muy, muy bonito. Es meditar en la palabra de Dios, meditar en la Biblia. ¿Cuántas veces hemos platicado aquí que lo ideal es que leamos la Biblia todos los días? Pero no nada más significa leerla, sino entenderla, meditar, es decir, vamos leyendo un versículo y vamos viendo qué es lo que Dios me está enseñando en este versículo, qué es lo que Dios quiere que yo aprenda aquí, qué es lo que Dios quiere que yo cambie, qué es lo que Dios me está prometiendo. A mí me encantan las promesas y si nosotros leemos la Biblia podemos conocer todas esas promesas de ánimo. Esas promesas nos pueden animar cuando estamos debilitados, cuando estamos agobiados, cuando estamos cansados. Y entonces la misma Biblia nos enseña a que meditemos en la palabra de Dios todos los días, día y noche, todos los días, y que nunca se aparte de nuestro corazón, de nuestra mente. Y además, bueno, no nada más leer, meditar, entender, sino que hay que llevarlo a la práctica, hay que aplicarlo. Y esto va a ser muy, muy interesante para la situación en la que estamos platicando, ¿no? En cómo nos sentimos. Y ahí podemos nosotros entender también que podemos enfrentar ese problema, esa situación, y cómo, ¿por qué no la vamos a enfrentar nosotros? Sino que Dios es el que nos va a ayudar a poder pasar por ese obstáculo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estamos caminando con Él. Hay una cita en la Biblia que dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces aquí nos está hablando de que cuando nosotros caminamos con Dios, pues vamos a tener la fortaleza de Dios. ¿Cómo voy a caminar con Dios? Pues acudiendo a Jesús, platicándole todo, meditando en la palabra,
¿verdad? Reconociendo mi condición. Y finalmente, el último punto es hacer todo en el nombre de Dios. Hacer todo en el nombre de Dios. Imagínense, significa creerle a Dios y también creer que en el nombre de Dios tendremos victoria. En el nombre de Dios, no en mi nombre. Imagínense, no me puedo yo comparar, pero ni tantito, mi nombre con lo que significa el nombre de Dios. El nombre de Dios significa poder. El nombre de Dios significa sabiduría. El nombre de Dios significa fidelidad, misericordia, justicia. Significa muchísimas cosas. Y si nosotros estamos conscientes de lo que significa el nombre de Dios, pues vamos a tener victoria, vamos a tener éxito en esa situación difícil que estemos pasando. Les platico una historia muy conocida, seguramente ustedes la han escuchado o a lo mejor la han leído, la historia de David y Goliat, cómo un joven pastor de ovejas, logró derrotar a un gigante que era Goliat. Y les platico muy rápido. Resulta que estaban peleando, estaban en una guerra entre el pueblo de Israel, el ejército del pueblo de Israel y el ejército de los filisteos. Y unos estaban en un monte, otros estaban en otro monte, y pues estaban uno enfrente del otro. Y dice la Biblia que todas las mañanas salía un filisteo, salía de las filas del ejército de los filisteos, era un paladín, dice, un gigante, y que todos los días salía a provocar, todos los días desafiaba al ejército de Israel para decirles y atemorizarlos y decirles: aquel que intente o que logre vencerme a mí, gigante, va a poder tener riquezas, y además todos los filisteos vamos a ser sus siervos, ¿no? Y entonces, pues imagínense, les platico, la Biblia nos dice que era todos los días, mañana y noche, durante 40 días, este hombre, este gigante salía y los desafiaba y los provocaba. Y el pueblo de Israel, el ejército del pueblo de Israel, pues temblaba de miedo y siempre salían corriendo de su presencia. Pero imagínense ese agobio, esa pesadez de todos los días. ¿Están de acuerdo que es una carga muy pesada de estar ahí provocando, desafiando a este ejército, que estaban seguramente cansados porque decían: ¿cómo lo vamos a vencer? Y entonces estas palabras de este gigante las escuchó este joven pastor de ovejas, y él le dijo al rey de Israel, que era el rey Saúl, y le dice: yo puedo ir y yo puedo vencerlo. ¿Por qué? Porque ya en otras ocasiones Dios él ha permitido que me ha librado de las garras de osos, de leones, y seguramente me va a librar de este gigante. Y entonces, bueno, para no hacerlo más largo, van a encontrarlo ustedes en el libro primero de Samuel, el capítulo 17, ahí pueden encontrar toda esta narración muy interesante. Y finalmente, dice la Biblia que llega David frente al gigante, frente a Goliat, y le dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ay, miren, hasta se me hizo la piel chinita de cómo David tenía la confianza en que Dios estaba con él y Dios le iba a dar la fortaleza. Entonces podemos ver que David tomó las fuerzas no de él, sino que en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, él pudo vencer a ese gigante. Para nosotros a lo mejor un gigante son esos problemas que los vemos muy grandes, que los vemos muy difíciles, pero acuérdense que les dije que para Dios nada es imposible.
pero nosotros podemos verlo como algo que no podemos superar, algo que no podemos enfrentar, algo que no podemos destruir. Pero en el nombre de Dios lo podemos lograr, podemos tener victoria, podemos tener éxito, ¿verdad? Y termino leyéndoles más palabras de esperanza que encontramos en la Biblia. Y dice así el Salmo 73, 25, 26, y luego me voy a saltar al 28. Y dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y luego me voy ya en la última, en el versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así es que yo los invito a que la fortaleza la obtengamos de Dios. Ya sabemos cómo hallarla y vamos a ser tan fuertes como un roble. Gracias, excelente día. ¿Ya aprendiste de dónde viene la fortaleza? Yo sí. Ahora les tenemos una sorpresa. A lo largo de los siguientes programas estaremos anunciando a los ganadores de un disco autografiado de Aarón Medrano. Para participar, mándanos un correo mostrando que ya te suscribiste al canal y que compartiste. Solo hay 3 discos, así que apresúrate. Y no se les olvide suscribirse, darle like y compartir este programa. Nos vemos en el siguiente programa.